Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén pasando esta cuarentena de la mejor manera posible. Eh, Hoy vamos a ver un poco teoría de el integrado 555. Ustedes van a tener que leer el apunte que tienen cargado en la página del Drive y en base a eso nosotros vamos a seguir resolviendo los circuitos. Si bien ustedes hasta ahora estuvieron haciendo el diseño de las placas de la estable y el monostable, vamos a ver cómo hacemos para realizar cálculos de esas dos conexiones. Primero, antes que nada, vamos a empezar a ver algunas formas de conectar el 555. El 555 es un circuito integrado en el cual nosotros podemos obtener, de los cuales podemos obtener tres conexiones: astable, monostable y biestable. Estas tres conexiones son las que más se utilizan. El 555 tiene muchas funciones, pero las que nosotros vamos a utilizar este año van a ser estas tres. Entonces, lo primero que tenemos que saber es la diferencia que hay entre cada una de esas conexiones. La primera conexión, que es la de la estable, la que nosotros vamos a estar viendo, es generar un tren de pulso, ¿sí? Una sucesión de ondas cuadradas que quedan así. Si nosotros observamos la salida del 555 con un osciloscopio, ustedes van a ver una señal de este estilo, en donde nosotros vamos a tener un tiempo en alto y un tiempo en bajo. Luego tenemos la conexión monostable, que a diferencia de la estable, ustedes ahí se pueden fijar que en el estable, continuamente tengo pulsos, ¿sí?, de parte positiva y parte negativa. Estos van a ser unos lógicos, ¿sí?, que este es el valor de la fuente y estos van a ser ceros lógicos, que es el valor de masa. Entonces, el pulso va a variar de 0 a 1 de forma indeterminada. Quiere decir, desde que arranco, desde que yo conecto el circuito hasta que lo apago. En cambio acá, en el monostable, fíjense de que, bueno, como lo dice el nombre mono, significa 1, yo voy a tener un solo tiempo. Ese tiempo va a ser t. Ese tiempo t va a estar dado por el valor de una resistencia y un capacitor. Entonces, este pulso va a estar activo únicamente cuando yo active el circuito de alguna forma. Ahora nosotros vamos a ver el diagrama del circuito eléctrico de cada uno y vamos a ver cómo calcular esos tiempos que yo estoy viendo acá. Bueno, entonces, el estable genera un tren de pulsos, el monostable un solo pulso, ¿sí?, luego deja de conducir, y el biestable va a tener la posibilidad de estar encendido y apagado sin necesidad de tener un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener un interruptor en la pata 2 y un interruptor en la pata 4, y cuando yo quiera encender voy a presionar un interruptor y cuando lo quiera apagar voy a presionar el otro interruptor. Vamos a ver los circuitos de cada uno. Para el estable
Para el estable voy a tener este circuito, ¿sí? Una resistencia que va conectada a VCC, de ahí va conectada a la pata 7, otra resistencia entre la pata 7, ¿sí? Y la 2, la 6 va puenteada con la 2 y un capacitor entre la pata 2 y masa. Todo esto que yo tengo acá se lo conoce como red de tiempo. Esa red de tiempo es la que me va a generar esos pulsos altos y bajos que va a tener el estable. Si yo acá conecto una resistencia limitadora, ¿sí? Una RL y un diodo LED, lo que voy a observar es que este LED va a encender y apagar. ¿Cuándo va a encender y apagar? Desde que conecto la fuente hasta que la desconecto. Ahora vamos a ver el circuito del monostable. Bien, para el monostable voy a tener esta conexión. Fíjense que acá ya tengo una red de tiempo, que es la que está dada por la R1 y el capacitor 1, y una red de control, que es la que está dada por la RL y el interruptor, ¿sí? SW1. Entonces, ¿cómo va a funcionar ese monostable? Cuando yo presiono el interruptor, va a venir acá un pulso a la pata 2, o sea, yo acá voy a tener un 0, yo acá continuamente estoy teniendo un 1. Cuando presiono el pulsador, cierro el circuito, esto se pone en 0 y ahí voy a activar ese tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo, si yo acá tengo un LED, presiono el interruptor, esto va a estar encendido, por ejemplo, 5 segundos y después se va a apagar. Y ahora, por último, vamos a ver el circuito del biestable.
Bien, y por último, la conexión del biestable. Como ustedes pueden observar, acá, a diferencia del monostable, tenemos dos interruptores. Fíjense que un interruptor va conectado del medio de la resistencia y el pulsador a la pata 2, ¿sí? Y la otra conexión va entre medio de la resistencia y el interruptor a la pata 4. Como podemos observar, nosotros acá tenemos la pata 2, que es la que sirve para hacer el disparo del 555, y la pata 4 para hacer el reset del mismo. Entonces, cuando yo presiono este pulsador, se va a disparar, la salida va a estar en nivel alto, o sea que acá el LED va a estar encendido. ¿Y hasta cuándo va a estar encendido? Va a estar encendido el tiempo que sea necesario hasta que yo presione este otro pulsador, que es el del reset, y la salida se apague. Entonces este puede tener dos estados y eso va a depender de cuando presiono uno y cuando presiono el otro. En este caso yo no voy a tener un tiempo determinado. Lo que vamos a hacer ahora es explicar en un video todo lo que va a ser el astable y en el otro video todo lo que es el monostable para los cálculos de sus tiempos. Entonces, voy a borrar todo esto y vamos a arrancar con lo que es astable. Bien, entonces, el astable habíamos dicho de que genera un tren de pulsos a su salida. Ese tren de pulso va a tener un tiempo en alto y un tiempo en bajo. ¿Cómo vamos a hacer para calcular cada uno de ellos? Bueno, eso nosotros lo podemos ver a través de una fórmula que también está puesta en el apunte, la que dice que el tiempo en alto va a ser igual a 0,693 por R1 más R2 por C1. Y el tiempo en bajo va a ser igual a 0,693 por R2 por C1. Ahora, nosotros tenemos el tiempo en alto y el tiempo en bajo. Entonces, lo que podemos calcular es el periodo de la señal. ¿Cómo vamos a calcular el periodo de la señal? Haciendo tiempo en alto más tiempo en bajo. Otra forma de calcular el periodo de la señal es 0,693 por R1 más 2R2 por C1. Yo acá lo único que hice fue factorizar un poco, ¿sí? Y unir las dos fórmulas. Entonces por eso termina quedando 0,693 por R1 más 2R2 por C1. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular un periodo de una señal cualquiera para unos componentes determinados, ¿sí? Entonces vamos a poner para la R1, la R2 y C1, vamos a tener en R1
10K, en R2 2,2K y en C1 vamos a poner 47 microfaradios. Entonces, si nosotros aplicamos las fórmulas ahí, vamos a tener de que el tiempo en alto va a ser igual a 0,693 por R1 10K más R2 2,2K por C1 47 microfaradios. Todo esto me va a dar un valor de 0,39 segundos. Ahora, nosotros vamos a calcular el tiempo en bajo. ¿Qué es lo que queremos hallar? El periodo de la señal. 0,693. Eso del 0,693 es una constante. O sea que eso siempre va a ser lo mismo en todos los ejercicios. Por R2, 2,2K, por 47 microfaradios. Y eso va a dar un valor de 0,072 segundos. Ahora, si nosotros queremos hallar el periodo, hacemos T igual a tiempo en alto más tiempo en bajo. Esto va a ser igual 0,39 segundos más 0,072 segundos, 0,46 segundos es el periodo de la señal. Ahora, fíjense que si nosotros hacemos con la otra fórmula, T igual 0,693 por 10K más 2 por 2,2K por 47 microfaradios, con esta fórmula también nos va a dar 0,46 segundos. Entonces, tenemos dos formas de calcular el periodo de una señal. ¿Por qué estamos viendo estas dos formas de calcular el periodo? Porque ahora nosotros vamos a ver que podemos calcular los componentes a partir de una frecuencia. Entonces, hasta el momento nosotros estamos calculando el periodo y la frecuencia, ¿sí?, de forma indirecta, de la conexión estable. Entonces ahora vamos a ver que por medio de una frecuencia nosotros podemos calcular todos los componentes. Entonces vamos a borrar esto. Yo acá voy explicando. Es medio difícil esto de la clase virtual, no tenerlos a ustedes del otro lado, no poder hacer las interacciones, pero saben de que cualquier cosa
tenemos el Classroom y ustedes pueden realizar cualquier consulta por ahí, ¿sí? Entonces, ustedes lo que necesiten, siempre me van a mandar un mensaje por medio del aula virtual. Entonces, vamos a hacer ahora el cálculo de componentes para una frecuencia, ¿sí? Nosotros vamos a partir del punto de el valor de la frecuencia. El valor de la frecuencia, por ejemplo, 10 kHz. Nosotros sabíamos de que el periodo es igual a 1 sobre f. Si nosotros hacemos 1 dividido 10 kHz, eso me va a dar un valor de 0,1 milisegundo. Que esto va a ser igual a 0,1 por 10 a la menos 3 segundos. Tengan ese valor presente, porque nosotros ahora vamos a hacer todos los cálculos con lo que es notación científica. Entonces, lo único que tenemos como dato es el periodo. Entonces, arrancamos con la fórmula. Nosotros sabemos de que T es igual a 0,693 por R1 más 2R2 por C1. Vamos a reemplazar por el único dato que tenemos. 0,1 por 10 a la menos 3 segundos es igual a 0,693 por R1 más 2R2 por C1. Y ahora, cuando llegamos a este punto, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la hoja de los valores de los capacitores, que se la voy a dejar adjuntada en lo que es la clase del Classroom, y vamos a elegir un valor de capacitor al azar. En este caso, como nosotros tenemos una frecuencia que es alta, son 10 kHz, vamos a elegir un valor de capacitor muy chico, ¿sí? Por ejemplo, 0,01 micro. Entonces yo adopto acá C1 0,01 micro. Entonces reemplazo ahí 0,1 por 10 a la menos 3 segundos es igual a 0,693 por R1 más 2R2 por el valor adoptado de C1. C1 es 0,01 micro, 0,01 microfaradios, ¿sí? Es igual a 0,01 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, coloco ese resultado.
0,01 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Por qué hacemos esto y trabajamos con notación científica? Para llevar todos los resultados, ¿sí?, a la unidad fundamental y saber que cuando yo hago la próxima cuenta que vamos a hacer ahora, un despeje matemático, el resultado me va a dar en ohm. ¿Sí? Faradios sobre segundo es ohm. Entonces, empezamos a pasar acá. Pasamos términos. ¿Cómo nos va a quedar esto? 0,693 se está multiplicando, pasa dividiendo, y 0,01 también está multiplicando, se pasan los dos dividiendo. 0,693 por 0,01 por 10 a la menos 6 faradios, y acá es 0,1 por 10 a la menos 3 segundos. Eso va a ser igual a R1 más 2R2. Cuando yo resuelva esto, ¿sí?, me va a dar que el valor es 14.430 ohm, igual a R1 más 2R2. Entonces, cuando llegué a este punto, me encuentro con que nuevamente no puedo seguir para ningún lado. Entonces, al igual que como hice con los capacitores, voy a agarrar de la hoja de resistencias y voy a elegir un valor al azar. Guarda acá cuando eligen los valores de resistencias o capacitores, porque tienen que tener en cuenta que para el estable la R1, ¿sí?, la R1 siempre tiene que ser mayor a la R2. Eso es por un tema de un ciclo de carga y descarga que va a tener el 555. Entonces, si nosotros lo que queremos es de que el ciclo de trabajo sea del 50%, que es lo que generalmente se está utilizando, siempre R1 tiene que ser mayor a R2. En este caso vamos a adoptar R2 igual 4,7K. Entonces, este resultado lo vamos a pasar restando por el otro lado. 14.430 ohm menos 2 por 4.700, que me va a dar 9.400. Y ese es el valor de nuestra R1. Entonces vamos a borrar. Entonces voy a tener de que R1 va a ser igual a 5.030 ohm. Entonces, como ustedes pueden ver, a partir de una frecuencia yo calculé todos los componentes del circuito. Si ustedes verifican, ponen 0,693
0,01 por 10 a la menos 3 segundos igual a 0,693 por 5030 ohm más 9400 ohm por 0,01 micro, van a ver que les va a dar 0,01 por 10 a la menos 3 segundos en ambos términos. Entonces, de esa forma, lo que nosotros estamos haciendo es calcular los componentes de las tablets para una frecuencia determinada, sin saber el valor que nosotros estábamos teniendo. Una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de adoptar componentes, yo no puedo adoptar componentes porque sí. Entonces, cuando yo adopto el valor sí, por ejemplo, cuando tomo el capacitor, tienen que tener en cuenta que para una frecuencia grande, por ejemplo F igual 10 kHz, voy a seleccionar un capacitor muy chico, ¿sí? Por ejemplo 0,01 micro. Ahora, para una frecuencia un poco más baja, por ejemplo para F igual 15 Hz, ahí ya empiezo a elegir un capacitor un poco más grande, por ejemplo, no sé, 10 microfaradios. Entonces, con eso yo voy a obtener siempre un valor ohmico alto. Lo que yo tengo que buscar acá es que este resultado siempre sea mayor a los 2,2K. Si ese resultado siempre sea mayor a los 2,2K y sea menor al valor de 1 mega. Entonces, teniendo eso como dato, yo puedo calcular en ese rango y adoptar los valores que yo quiera. Bueno, vamos a dejar acá lo que es la parte de estable. Yo ahora voy a cortar, voy a hacer el próximo video de lo que es el monostable, así no se hace tan largo el video. Así que ya saben, cualquier cosa se están comunicando conmigo a través del Classroom.